puedo decirte lo que dicen los periódicos aquí, que dicen de Trump, pero no lo sé porque no vivo allí. Saber lo que pasa fuera de un país, fíjate China, ¿qué pasa dentro de China? Pues a lo mejor los chinos lo saben, pero lo que ellos llegan para afuera, pues, o sea, la realidad de cómo se está viviendo la pandemia en cada país es radicalmente distinta. Entonces, bueno, pues mi nombre es Luis Miguel Benito, soy médico especialista de aparato digestivo y trabajo en España. España, pues aquí dentro de Europa fue, iba a decir el segundo país después de Italia, el que más golpeó la pandemia, pero tuvimos la primera muerte europea fue en España, fue una persona de Valencia que falleció el 14 de febrero. Y aquí realmente nos afectó todo mucho durante la primavera. En la primavera, cuando ya veíamos que Italia a finales durante el mes de febrero estaban se les había desbordado la sanidad, los hospitales, y ya nos avisaban de que podía pasar en España, que estaba al lado. Nosotros no nos lo creíamos, esto no va a poder pasar en España, tenemos muy buena sanidad, esto no es posible. Bueno, pues efectivamente, la primera semana de marzo pues hubo diversos eventos políticos, las autoridades políticas no le daban demasiada importancia a la pandemia, pero en la segunda semana de marzo surgió el desastre. Empezaron a venir casos, avalancha de pacientes a urgencias, se saturaron los servicios y el domingo 8 no pasaba nada, el domingo 7 o el 8 no pasaba nada y el domingo 14 se decretaba el estado de alarma, pues porque realmente nos había desbordado el tsunami de los pacientes. Yo trabajo en un hospital de la Seguridad Social, de la Medicina Pública, y allí tuvimos pues tantos pacientes que de hecho tuvimos que habilitar hoteles para atenderlos. Y bueno, pues atendiendo a esos pacientes durante el mes de marzo, el mes de abril, es cuando surgió pues la idea, cuando vi que probablemente la pandemia, aparte del problema médico que estábamos viviendo, que se nos estaban muriendo los pacientes y se nos acababan los recursos humanos, porque los médicos también se ponían enfermos, y materiales, pues oye, detrás de esto también había un problema social, económico y probablemente de mayor envergadura que el meramente sanitario, que quizá el problema médico no era más que un epifenómeno de un experimento social que parecía más amplio. Y por eso fue por lo que empecé a escribir pues, un libro contando retrospectivamente qué había pasado desde comienzos de año, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que, en mi opinión, iba a pasar. Y lo plasmé pues, en este libro, en el libro de coronavirus, tras la vacuna, en el cual pues, expuse qué es lo que yo creía que iba a pasar, qué es lo que cómo estábamos viviendo la pandemia a tiempo real y qué es lo que creía que iba a pasar. Acabé de escribirlo en mayo y luego, hacia unas, vamos a decir, profecías de lo que yo creía que iba a ser pues el problema en el futuro. Y la verdad es que no soy profeta, pero muchas de las cosas que vaticinaba que podían pasar están pasando. Es decir, en primera instancia, que la crisis sanitaria era importante, pero no lo era tanto como lo iba a ser la económica y la social, y de hecho, pues así está siendo. Estamos viviendo un problema en España muy grande con respecto al empleo, con respecto a la seguridad, el miedo. Yo ahora no veo pacientes con coronavirus. Yo creo que la pandemia, desde el punto de vista médico, ya se terminó. Y esto de hablar de rebrotes o segundas olas, pues ha habido una pequeña salpicadura más que una segunda ola ahora en septiembre con la vuelta al colegio de los chicos o la vuelta de vacaciones, pero no ha sido tan grave. El problema real es que se ha hundido la economía. En España pues se ha roto totalmente el tejido empresarial y las empresas van a empezar a caer una tras otra como un efecto dominó, va a traer mucha miseria y mucha inestabilidad social. Y probablemente España, al final del cuento, en este momento, se encuentra en una situación muy catastrófica social y económicamente. O sea realísticamente están destrozados, moral, económico y social. ¿Qué para España? Digo, porque ¿qué fue lo que pasó realmente en España? Es una de las que tengo. O sea, ¿cómo fue ese brote tan grande? Porque España fue la cuna, era así, a nivel mundial de esto. Y luego, pues obviamente los Estados Unidos estamos bastante altos. Ojo lo que estoy haciendo, porque luego nos censuran porque digo algo que no es. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente en España? Que España tenía yo creo que en España hemos tenido un problema claramente político. Quiero decir que al margen de que era difícil negociar una avalancha de pacientes, hubo una muy clara descoordinación de los políticos. Quizá por incapacidad del gobierno central. Ya sabes que en España
pues está muy, bueno, no sabe, pero hay un gobierno central y luego están los gobiernos autonómicos. Vendrían a ser como los estados dentro de Estados Unidos, aunque allí tienen una autonomía todavía mayor y una independencia mayor casi para legislar o para hacer. Y aquí en España, pues también. Claro, la Comunidad de Madrid, que fue una de las más castigadas por la pandemia, porque pues es de un color político y el gobierno nacional es de otro color político. Y entonces, pues no hubo una coordinación, era un entorpecer las ayudas de la colaboración y esto se saldó con un número mucho mayor de muertes, sobre todo en ancianos, en residencias, pues que no fueron atendidos, no se les permitió el acceso a hospitales. Y luego han venido las responsabilidades de si la culpa era tuya, de tirarse los trastos unos a otros, pero en definitiva la población percibe que no hubo una buena organización social ni política. Al margen de eso, los médicos tampoco no estuvimos demasiado bien organizados. Había caos, no había directrices, cada uno hacía lo que se le ocurría que podía hacer. Esperaba que desde arriba, desde las autoridades, nos dijesen un poquito cómo había que hacer las cosas, pero daba la impresión de que las autoridades estaban noqueadas, estaban tan bloqueadas o tan ajenas a lo que estaba pasando, sucediendo realmente, que ignoraban el problema. Hubo muchos sanitarios que se contagiaron porque no teníamos equipos de protección adecuados y, en fin, fue un caos absoluto. Y fruto de aquello cundió el pánico, que eso es lo que quizá más necesario era para que las autoridades sanitarias luego pudiesen decretar estados de alarma, confinamientos y medidas de prevención cautelares, que desde luego han caído un poquito en el absurdo, porque ya empiezan a estar la población pues bastante harta de determinadas medidas teóricamente puestas para prevenir a la población y que realmente no están previniendo nada, sino que están retardando o imposibilitando la recuperación económica y laboral del país. Con lo cual, mucho caos. ¿Regresó a la normalidad ya, por decir así, o en qué posición está todo? Se habla, como supongo que se hablará ya, de la nueva normalidad. Y aquí la gente con eso de nueva normalidad dice, no, yo quiero la normalidad de antes, yo quiero lo de antes, no me des una nueva normalidad, yo quiero ser como antes, si es que es posible. Pero no es posible. No es posible, Marcelo, volver a la antigüedad. Ha habido un cambio de época. Lo ves en la mirada de la gente. Y digo en la mirada porque la boca la llevan tapada con una mascarilla y no sonríe, la gente no sonríe. Pero en la mirada sí que se ve la gente que está muy triste y muy preocupada, no sabe qué va a pasar. De hecho, no sabe si el virus se ha ido, si volverá, si mutará, si volverán a alguien a chasquear los dedos y nos volveremos a meter en casa escondidos como conejos. Hay mucha incertidumbre y frente a esto, pues el fantasma del desempleo, y bueno, la recuperación económica, si es que es posible, el endeudamiento. España en estos momentos está en un endeudamiento de 2 veces su Producto Interior Bruto. Es decir, estamos hablando de que 2 generaciones ya se han endeudado. O sea, el desastre, la bomba atómica ya ha caído. El gobierno que tenga que hacerse cargo de esto lo va a tener crudo en las próximas legislaturas. O sea, la ruina ya está. Quiero decir, ¿qué más nos puede pasar? Dice la gente. Bueno, pues hay una cierta resignación porque las autoridades sanitarias se han comportado desde mi punto de vista como ciudadano. Yo hasta ahora en las redes siempre he hablado como médico, pero bueno, también soy ciudadano, también voto, también pago impuestos. Y creo que se han comportado pues muy irresponsablemente y lo estamos pagando y lo vamos a pagar todavía más, ¿no? Entonces, realmente España está en el mismo barco con la mayoría de países en Latinoamérica e incluso los Estados Unidos. Probablemente. El reseteo mundial que estamos viviendo ahora que mucha gente llama la nueva normalidad, y yo lo dije el reseteo, porque creo que también eso nos va a cambiar un poco la forma de ver la vida y ver todo. En el sentido de que para muchas personas la vida fue un flash, y no. Y una de las preguntas que tengo es, las tragedias que sucedieron en España, la mayoría de las, ¿fueron personas mayores o fue un mix en las edades? Bueno, evidentemente la inmensa mayoría de los fallecidos, más del 80%, son mayores de 80 años, o sea, gente mayor. Sí que ha habido gente más joven, pero vamos, por encima de los 75 años, siendo muy raros o muy casi contados, pues apenas un 5% los menores de 60 años que han fallecido. No ha habido tanto fallecimiento de gente joven, sobre todo de comorbilidad previa, tanto en la afectación, o sea, gente mayor con alguna afectación,
o gente joven que a lo mejor también tenía alguna cardiopatía o algún problema de cáncer que se estaban tratando. Es decir, que sí que es cierto que cuando salía algún caso de estos, pues era todavía más sonado, pero también ha habido gente joven, saludable, deportistas, ¿no? Miembros del ejército sanos, fornidos, sin patología previa, que han fallecido. Entonces, estos sí que salían más en los titulares de la prensa como para llamar la atención sobre que era una enfermedad que podía afectar a gente perfectamente sana, ¿no? Pero realmente, por fortuna, eran casos más contados. Ahora, y esto es una pregunta que puede ser el ciudadano español o puede el médico que nos acompaña ahora, el que la conteste. ¿Realmente el virus es mortal, opinión? Porque la gente sigue diciendo que sí, que no. Radicalmente no. Quiero decir, fíjate que es que lo digo así, con esta contundencia, porque personas de incluso una cierta formación, digo, por ejemplo, profesores de instituto, hay muchos que consideran que PCR positiva, diagnóstico de COVID, igual a caja de pino, te mueres. No, la mortalidad está por debajo del 0,5%. Tiene muy buen tratamiento. O sea, se ha metido un miedo. O sea, vamos a ver, el problema, en España al menos, yo no sé cómo se vivirá en otros países, fue que tuvimos una alta mortalidad. La mortalidad crece exponencialmente cuando te desbordan los servicios asistenciales. La gente se muere porque no les puedes atender. Pero si tienes recursos para atenderlo, tiene muy buen tratamiento. El problema es cuando te vienen en avalancha y no puedes atender a todos a la vez. Claro, esos son los que fallecen. En España hay un tratamiento que ustedes están utilizando para las personas que tienen o que tuvieron coronavirus. ¿Perdón? Si tienen aislamiento. Un tratamiento, o sea, ¿cuál fue el tratamiento que se usó? Bueno, vamos a ver. Sí que la gente pregunta por tratamientos específicos. Propiamente no hay ningún tratamiento específico. Depende de la fase en la que el paciente esté, depende del grado de afectación. La inmensa mayoría de los pacientes a los que les afecta COVID, la enfermedad por coronavirus, van a tratarlo como un síndrome gripal y con unos síntomas muy, muy escasitos y en domicilio, con acetaminofén, que es el paracetamol, ¿no? Y poco más, no hace, o con ibuprofeno, poco más. Algunos casos que tengan compromiso respiratorio van a necesitar ingreso y a lo mejor pues se trata pues con antiinflamatorios, con dexametasona o en algún caso pues haya que poner en remdesivir o algún tipo de antiviral o incluso pues bueno, precisar oxigenoterapia que para eso se ingresan. Pero esos son muy poquitos casos y algunos tendrán que necesitar cuidados intensivos, siendo así que ahora los pacientes que necesitan cuidados intensivos rara vez necesitan intubación, como veíamos que teníamos que hacer muchas veces, o hacíamos muchas veces una maniobra un poquito agresiva, que ha sido muy criticada con pacientes en primavera, ¿no? Porque no sabíamos hacer otra cosa. Pero ahora la realidad médicamente se vive de una manera completamente diferente a como en primavera. Nada que ver, o sea, de hecho, la mayor parte de los pacientes, como digo, son tratados como un síndrome gripal, mirándolo de reojo por si se complica, pues si hay una evolución desfavorable, tratarlo con más intensidad, pero no hay un tratamiento específico adoptado, ¿no? Ahora, es curioso porque si esto entonces fue politizado, más que cualquier otra cosa. Yo lo he dicho, nunca hablo trato de no hablar en las entrevistas que yo y dar mi opinión, porque la gente critica que si estoy entrevistando o estoy dando mi opinión. Pero nos ven mucho alrededor del mundo y la gente ve de diferentes puntos todo. Pero yo lo que le digo a la gente es que a nivel mundial estamos viviendo lo mismo, no importa el país en el que estemos. El único país que he visto que me dicen que es completamente diferente es Suecia. Pero también fueron muy radicales en el método que ellos utilizaron, de no usar cubrebocas, no guardar a la gente, de no decirle a la gente, te quedas cerrado por 6 meses. Duraron la economía. En los Estados Unidos pasó, pero acá cuenta la gente ahora, cada día más, que esto es una situación política. Un hecho entre los Estados Unidos. Tiene el coronavirus y está haciendo videos todas y ya va a dar en campaña de regreso. Y lo más triste, en mi opinión, es que igual personas han muerto, pero en España, mi pregunta es, ¿los medios de comunicación inyectaron el miedo como lo han hecho acá? Bueno, yo no sé cómo se habrá vivido allí, pero aquí los medios de comunicación mayoritarios, prensa y televisión, las televisiones con más audiencia,
pues tienen subvención estatal. Entonces dicen lo que el Estado dicen que diga. Entonces, quiero decir, yo tenía algún enfrentamiento. Yo no he salido... bueno, yo creo que, como dicen, me empecé a hacer viral pues a raíz de la entrevista aquella del 13 de agosto, que me llamaron por la televisión española y yo les di mi opinión, que no coincidía con la que estaban hablando allí en el plató, y eso fue con una especie de jarro de agua fría, pero también lo fue para mí, porque yo estaba trabajando en mi quirófano y dije, oye, si queréis que salga a dar mi opinión, no va a coincidir con lo que... No, queremos que salga. Digo, pues allá que voy. Y entonces les dije algo que no querían oír. Y entonces eso fue el impacto y el choque. Y digo, ¿pero verdad que están ustedes saturados? Digo, pues no sé en qué hospitales habéis preguntado. ¿Pero verdad que los médicos están tomando medidas para afrontar esto? Digo, los médicos están de vacaciones, pues como el gobierno también está de vacaciones, ¿no? Entonces, claro, era un zasca tras otro y entonces, claro, este médico no nos vale, se terminó enfrentando un periodista conmigo. ¿Por qué? Porque no estaba apoyando la versión oficial. Digo, es que la versión oficial, los medios de comunicación no estáis contando lo que están pasando en los hospitales. Pues los hospitales están vacíos, ir a verlos. O sea, no hay ese colapso que había en primavera. Y en primavera no fuisteis. O sea, ¿cómo os atrevéis a hablar antes de lo que estaba pasando cuando no ibais y ahora también de lo que está pasando cuando no vais? Entonces, ¿dónde está el problema? En los hospitales. ¿Habéis ido a verlo? No. Entonces, ¿qué noticias estáis fabricando? Estáis fabricando noticias basadas en los datos de las PCRs. Y las PCR pues falla más que una escopeta de feria. Que no. O sea, tienen una utilidad, es una herramienta diagnóstica, se ha hipertrofiado y no dice la verdad de lo que está sucediendo. El paciente o sea, los médicos, cuando hablamos de pandemia, buscamos el paciente. ¿Dónde están los pacientes? Ahora siguen hablando en España de que hay una pandemia y los médicos nos preguntamos, ¿dónde están los pacientes? Es que no están. Y, sin embargo, están en los titulares y la gente sigue leyendo la prensa, sigue viendo. Es que está muy mal la situación. Digo, ¿dónde está muy mal? Aquí en España la pandemia se acaba en cuanto apagas el televisor y dejas de leer la prensa. Sales a la calle y no hay nada. Ni hay ambulancia, ni nada. Es que no hay nada. Vida normal. Pero han conseguido transmitir a la gente una mentalidad negativa, pesimista, estamos abocados a la reclusión, nos lo merecemos. El gobierno ha dicho, es que los culpables son los irresponsables de los ciudadanos, que eso llama echar balones fuera. Los que son los responsables, que son las autoridades sanitarias, son los verdaderos irresponsables. En lugar de asumir la responsabilidad, decir, vamos a ver, se haya hecho bien o se ha hecho mal, es mía la responsabilidad. No, es echar balones fuera. Es ese que no lleva mascarilla, es ese que no sé qué. Pero vamos, eso me parece de una irresponsabilidad tremenda. Y lo he dicho, lo sigo diciendo. Y lo que pasa es que yo no sé en Estados Unidos si esto se vivirá igual por parte de la población, si habrá esta crítica social. Pero vamos, aquí en España, desde luego, la gente está muy aborregada porque escucha mucho los medios de comunicación. Y como están todos al unísono diciendo lo mismo, cuenta muchas veces una mentira y la gente se lo acaba creyendo. Claro. Acá en los Estados Unidos la gente está aborregada de igual manera. O sea, la gente sigue mano en el auto y solos, y el bozal puesto y las ventanas, y no te acerques, 6 pies de distancia, y así. Y eso, próxima pregunta. El bozal, la mascarilla, la N95, ¿funciona o no funciona? Yo siempre he dicho, cuando me hacen esa pregunta, que indudablemente una mascarilla es un elemento de protección, como lo es el cinturón de seguridad, como puede ser un paraguas, como puede ser, pues, no sé, el casco si entras en una obra. Pero si tú sales de la obra, te quitas el casco, no hace falta ir con casco por la calle, estás fuera de la situación de peligro. No, pero yo voy más seguro si sigo llevando el casco por la calle, porque nunca sabes si caminando por la calle te puede caer un meteorito. Vale, muy bien, pero si te cae un meteorito, el casco te va a hacer poco, probablemente no te hará mucho. Tendrás la sensación de que vas protegido, pero no vas protegido. La mascarilla sucede algo por el estilo. Lógicamente, si tú te metes en un ambiente donde hay más probabilidad de contagio, si llevas mascarilla, pues lógicamente algo te protegerá. No siempre, pero algo te protegerá. Lo que es irracional es, como decía, llevarlo en el coche cuando uno está solo, o caminando por el monte, uno solo, o caminando por la calle cuando uno está solo. Es que ahí la posibilidad de contagio es cero. Y llevar la mascarilla es absurdo. Y esto se lo puede decir pues cualquier autoridad sanitaria que se te ocurra, incluso Anthony Fauci puede reconocer a esto, es capaz de darse cuenta de que es una tontería llevar una mascarilla. Pero la mascarilla tiene un carácter emblemático, es la marca de la obediencia a la autoridad. Y entonces el que la lleva el bozalito, y entonces es una persona obediente. De manera que el que no la lleva es un díscolo y es una persona a la que además hay que denunciar, porque va perjudicando a la sociedad.
Entonces dices, ¿pero qué mal estoy haciendo? No, simplemente no está obedeciendo a la norma, pero es que la norma es absurda. Me da igual que sea absurda, es una norma y la tiene que cumplir. Los agentes de seguridad, por ejemplo, que tengo muchos pacientes que son pues, policía municipal, esto, claro, lo saben perfectamente y muchos son contrarios a esa norma, pero muchas veces dicen, mire, doctor, es que nos ponen en un compromiso, porque a lo mejor va una persona sin mascarilla y el de atrás lleva mascarilla y te instan a que multes a ese. Dice, oiga, agente, mire, aquel no lleva mascarilla. Claro, dice, yo como autoridad me tengo que acercar a ese que no lleva mascarilla y dice, oiga usted, por favor, póngase mascarilla, que es que si no, mire, este se está enfadando. Y claro, y tienen que cumplir con su tarea, con su obligación de que la norma se cumpla, pero la ven tan absurda como el resto de los ciudadanos que tienen dos dedos de frente. O sea, una vez más comprobando que realmente no previene mucho. Bueno, previenen, ya te digo, pero es como, vamos a ver, es como dices, pues el preservativo. ¿El preservativo previene? Hombre, una relación sexual de riesgo, pues claro, te puedes contagiar. Pero fíjate que cuando en la epidemia cuando salió el SIDA, pues claro, ya los colegios de médicos decían, ojito, con decir a los pacientes que el uso del preservativo te previene el contagio de SIDA, porque hemos tenido gente que se ha contagiado de SIDA utilizando el preservativo. El preservativo como medida de prevención, incluso como medida de prevenir embarazos, que inicialmente se hizo con esa finalidad, también falla, ¿no? Y si falla para eso, puede fallar para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. ¿Te disminuye el riesgo? Por supuesto, pero no lo evita. El riesgo cero no existe. La mascarilla pasa igual. El casco que llevas puesto, pues de algún cascote o alguna cosa te libra, pero como te caiga un piano encima, ya puedes llevar el casco que quieras, ¿no? Tiene menos riesgo de contagio una persona que va caminando por el monte sin mascarilla que el que se mete en un vagón de metro con una mascarilla FFP2, porque no, porque si va lleno de gente es mucho más fácil que te contagies. De sentido común. El hemisferio norte, y en el hemisferio norte, al igual que los Estados Unidos, estamos entrando al invierno, estamos entrando a la fría y la época de gripe, la época que muchas personas enferman. Aquí en Estados Unidos se está diciendo que ya viene el rebote, la nueva ola, y estoy viendo a muchos conocidos que no se murieron, no se enferman del coronavirus, mas sin embargo, en este momento están enfermos, con una duda muy grande si es coronavirus o si es gripe. ¿Qué va a suceder ahorita con esto? Porque obviamente quizás es a lo que está llamando el brote o la segunda ola. Bien, es una pregunta interesante porque efectivamente, ¿cómo distingues una enfermedad gripal, o sea, sintomatología gripal, de una gripe, de un rinovirus, de un catarro, un resfriado común o un COVID? Claro, es una cosa interesante porque depende del interés que tengan las autoridades en hipertrofiar la cifra de COVID, todo el que llegue con un moco a urgencias va a ser un COVID. Pues no, no es así. Afortunadamente, de vez en cuando los laboratorios hacen algo que puede ser de cierta utilidad. Y en este sentido, aunque sea un poquito hacer propaganda, como no sabía si me ibais a preguntar algo de eso, tenía aquí unos kits que se están prodigando bastante y yo creo que van a circular mucho por los centros de salud y los centros de atención primaria, que son parecidos, o sea, tienen parecen PCRs, por eso todo el mundo que ve así un bastoncito de estos que se mete por la nariz, una torunda de estas, dice, ¿una PCR? No, no necesariamente. Esto no es una PCR, esto es un hisopo. Un hisopo sí, tiene un trozo de algodón en la punta, ¿veis? Se quita la funda y tiene un trozo de algodón. Bueno, y esto es lo que sirve para coger la muestra por la nariz. Y aquí en la punta de la nariz, en la punta del algodón, va la muestra. Vale, pues hay unos kits diagnósticos que con esta muestra que se extrae muy parecido a como se extraen para la PCR, hay unos kits diagnósticos que te permiten saber, con esta muestra, se tiene que procesar en un botecito que lleva líquido, se echa después en estos pocillos, y entonces, poniendo aquí una gota de un líquido en el que se empapa esto, sube por aquí el líquido y te permite distinguir, al tener una tira reactiva para IgM específica para COVID, si la persona con sintomatología, es muy importante que esta prueba se hagan personas que tienen sintomatología, en asintomáticos no vale. Pues poniendo aquí la gotita, sí es cierto que si asciende y se marcan dos rayitas que hay aquí, dos rayitas, entonces es positivo. Es decir, la muestra tiene antígeno de COVID, está reaccionando con el anticuerpo que está aquí en la tira de la IgM. Esto en 5 o 10 minutos lo sabe. Se puede hacer en urgencia, se puede hacer en casa. Es una prueba sencillita.
Hace falta una cierta manipulación, no he sacado aquí los tubos para no hacerlo demasiado largo, pero es muy sencillo, esto en 10-15 minutos se puede hacer. Y esta prueba, u otras de otros laboratorios, se están utilizando bastante en urgencias frente a esos pacientes que van a llegar con resfriados. Y dice, ¿usted su resfriado es COVID o no COVID? Bueno, pues yo creo que estas técnicas, dentro de la fiabilidad dudosa que han tenido otras, es un test antigénico para medir si hay antígenos de coronavirus en la muestra que se ha cogido del frotis nasal y va a reaccionar con la IgM que está en el pocillo de aquí, en la tira, vamos. Entonces, se ponen 2 tiritas aquí de color, a los 10, antes de 15 minutos, es positivo para COVID, o sea, su sintomatología es por coronavirus. Y es bastante sensible y bastante específica, insisto, si hay sintomatología. Así es que, frente a esa pregunta que me hacías de la avalancha de los resfriados ahora en otoño, yo creo que sí que disponemos de herramientas tan sencillas como estas, poco invasivas, poco traumáticas, para saber si una persona, su resfriado es COVID o no es COVID. Interesante. Ahora, en España utilizaron los antibióticos para tratar el COVID. Correcto. Mira, la verdad es que todo el baile del tratamiento cuando surge esto, pues claro, ¿qué están haciendo los demás? Pues se utiliza esa citromicina, que nos fue muy bien, la hidroxicloroquina, que bueno, pues se agotó también, pues porque veíamos que podía tener una cierta utilidad, luego ha sido más controvertido. Se utilizaba cefalosporinas, también se han utilizado. Yo creo que el papel de los antibióticos en esto tenía una cierta utilidad por una razón, que sí que lo sabemos desde hace tiempo. Siempre parecía un contrasentido y los médicos criticábamos mucho que una infección vírica no hay que darle antibióticos, porque a una infección vírica los antibióticos no le van, no se tratan con antibióticos los virus bien. Pero en este tipo de patologías, y no pocas veces en infecciones respiratorias víricas, hemos visto pacientes que sufren neumonías como complicaciones de infecciones respiratorias víricas. Es decir, no podemos olvidar que en la vía respiratoria, en la boca, en la faringe, hay gérmenes. Y si el epitelio bronquial o el pulmonar está debilitado, está roto o está alterado porque ha llegado pues un germen vía sanguínea, el coronavirus, o ha habido una tormenta de citoquinas, que era lo que se hablaba, oye, pues las propias bacterias pueden generar una neumonía secundaria y pueden ser la causa de la muerte, una neumonía secundaria bacteriana por una infección vírica previa. Entonces, ahí en esa fase, a lo mejor sí que el dar acitromicina o hidroxicloroquina, que la hidroxicloroquina se postulaba más como un efecto antiviral, no se ha demostrado del todo. Pero la acitromicina sí es un antibiótico clásico y pienso en mi experiencia, por lo menos aquí en España, que sí que ha salvado a algunos. Por ejemplo, a mi suegra le salvó de ir al hospital y con 86 años superó muy bien su neumonía con 2 ciclos, con 6 días de acitromicina. Y mucha gente vio que la acitromicina le sentaba bien, quizá porque tenía una neumonía complicada de una infección vírica previa. Y ahora, vamos a vacunar. Se puede considerar que va a haber una segura, porque acá, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso el debate presidencial, se ha dado mucho de la famosa vacuna, que supuestamente va a ser lista antes que el año termine. Y hay muchas cosas que se están diciendo, incluso en el debate de vicepresidentes, la demócrata dijo de que si los científicos dicen que es segura, es la primera en ponerse. Y cuestiones de Mira. ¿Qué opina de esa vacuna que en curiosas cifras, casi el 50% de los ciudadanos en los Estados Unidos, mejor dicho, los Estados Unidos, no está seguro que van a querer usar o consumir esa vacuna? Verás, yo creo que gran parte del caos que ha habido y de fomentar este miedo, este terror a la pandemia, venía como necesario para preparar el tejido de la gente, que la gente anhelase la vacuna. De hecho, no pocos comentarios hemos oído, incluso los que más me han sorprendido, de algunos médicos, ¿no? Anhelando la vacuna, o frases tan grandilocuentes como la pandemia seguirá mientras no tengamos vacuna. La epidemia no se acaba hasta que no tengamos vacuna. Claro, miras la historia de la medicina y dices, pero ¿qué pandemia ha necesitado de una vacuna para terminar? Ninguna. ¿Qué necesidad tenemos de una vacuna para una
infección de Chichinabo. Es decir, para una gripe, para una tontería, o menos que una gripe. Cuando, por ejemplo, en España ya se estima que más del 70% de la gente ha pasado o ha conocido al coronavirus con más o menos fortuna, a estas alturas, ¿qué necesidad tenemos de una vacuna? Fíjate que cuando se habla de vacuna siempre hay tres aspectos importantes a destacar. Siempre se habla de la seguridad y de la eficacia. La seguridad hace referencia pues, a efectos secundarios a largo plazo, y esto hace falta que pase un largo plazo, por lo menos 4 o 5 años. La eficacia necesitas testarla antes, es decir, cuánta gente protege, pero necesitas un volumen alto de pacientes tratados para saber a cuántos protege realmente. Pero es que yo me quedo en las primeras de las tres características, es decir, necesidad, pero ¿qué necesidad hay de la vacuna? Por eso yo no entro ni a debatir sobre la seguridad o la eficacia, es que me da igual, es que es una vacuna innecesaria. Por eso yo digo, sé que no hay una, hay varias que están investigando, digo, pero ¿qué interés puede haber en una vacuna que es innecesaria? Innecesaria. Bueno, hay un interés. A todos. Es que no hay ningún interés. Sí lo hay, interés financiero. Bueno, vamos a ver, digo médico, digo sanitario, pero bueno, el interés financiero o el interés económico al que apuntas, por ejemplo, en España, ya se ha cumplido. Las autoridades españolas han comprado 30 millones de dosis de una vacuna, no sé de cuál, pero la vacuna, que todavía no está hecha, ya está pagada. Entonces, claro, si el negocio ya está hecho. El negocio ya está hecho. Las comisiones ya están pagadas. Los que tienen que cobrarse las comisiones correspondientes por haber comprado una vacuna, no sé cuál, ya está. Si lo de menos es que la vacuna se ponga, pues ya pasó también con el Tamiflu y ya pasó con, en fin, todas estas cosas. Es los cambalaches de las multinacionales farmacéuticas que te compran una vacuna o la de la gripe A, pues por si acaso, luego se caducan y no valen para nada. Aquí luego entran los elementos conspiranoicos y nos van a vacunar con una vacuna RNA que modifica el genoma, nos va a convertir en robots, no sé qué. Nos van a obligar a vacunar, no nos van a obligar. Ya son otras cuestiones, otras polémicas que podrían entrar a debatir. Pero sobre la utilidad o la necesidad de la vacuna, que es la parte médica, yo creo que es donde los médicos más nos debemos plantar y decir, ¿pero qué necesidad de una vacuna? Yo no sé en Estados Unidos, pero en España la vacuna de la gripe, la vacuna estacional, no se la pone ni un 10% de los médicos. Wow. Ni un 10%. Vamos a ver, podemos considerar que el 90% de los que no nos la ponemos es que estamos tontos, o es que somos antivacunas, o somos irracionales. No, es gente que pondera su riesgo y dice, ¿qué beneficio tengo frente a los riesgos de ponerme una vacuna de la gripe? Si no me la pongo, puedo cogerme la gripe. ¿Y qué pasa si me cojo la gripe? Pues 7 días de cama y punto. Ya, pero se muere un 0,5%, un 0,2%. Hombre, no me va a tocar a mí. Te juegas tus cartas y decides no vacunarte. No, nadie te obliga, hasta ahora. Yo no sé si ahora el escenario cambiará, pero la vacuna de la gripe, que tiene un efecto, vamos a ver, parecido. En la patogenia no es igual, evidentemente, un COVID que una gripe, pero en números, en cifras, pues se parece relativamente. Es verdad que ha debutado con mucha más violencia o más rapidez, nos ha desbordado y nos ha acojonado, o sea, nos ha dado miedo, y de ahí ha venido el problema. El generar esa fobia que hace a toda la gente mirar al cielo clamando que venga una vacuna, como si están esperando al Mesías. Pues no hace falta ninguna vacuna. No, para COVID, desde mi punto de vista, no es necesaria ninguna. No he entrado a investigar la seguridad o la eficacia de ninguna de las que están investigando porque me parece que es darle más color al problema y perder el tiempo. Aquí en los Estados Unidos, la vacuna de gripe en sí, se le están tratando de meter a la población hasta por los. Es increíble, increíble. Mandatoria. Pero una gran cantidad de personas sí la utilizan año con año, y este año cantidades récord. Pero bueno, es interesante todo eso, porque nos abre una forma de ver todo diferente, los medios de comunicación y cómo nos lo han pintado de lo que ha sucedido en España. Y eso es algo que se lo agradezco, porque nosotros lo que queremos hacer es transmitir la verdad. Y un poco de espacio para el esperar. Mucha gente ha perdido tras todo el temor que ha sido inyectado por medio de la mayoría de la comunicación. A nosotros nos censuran, a ustedes censuran por querer hacer correcto. Pero al final del día somos humanos y tenemos que cuidarnos nosotros y querernos más que todo de nosotros. Y lamentablemente hay un interés de que no nos cuidemos. Pero aquí en los Estados hay un interés de que sigamos emborregados, que sigamos uno detrás del otro.
Y hasta un punto, y lo he dicho muchas veces, quizás eso es claro. Aquí muchas veces a la gente en los Estados Unidos no le importa tanto lo que pase, con tal no le afecte, no le importa. Pero creo que ha llegado que nos tiene que importar absolutamente todo, porque ahora todo nos está afectando, la economía, la moral, todo. Así que estamos igual, España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, todo el mundo está viviendo lo mismo, nos tenemos que todos para que podamos sacar todo eso adelante. Doctor, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros, Marcelo, por esa tarea que hacéis de ayudar a la gente a quitar el miedo y a recuperar la libertad, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias por vuestra invitación y a lo que haga falta. Muchas gracias.